Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Julio Madrazo, un prestigioso consultor en políticas públicas y comunicación, autor de este libro, Un país posible, manual para trazar el México del futuro. Antes que nada, gracias por esta conversación, Julio. Al contrario, Ricardo, gracias a ti y la oportunidad de hablar contigo y tu auditorio. Es un gusto estar con ustedes. La pregunta me arriesgo a que parezca una obviedad. ¿Un México posible? ¿Por qué un México posible? ¿Qué entraña este título? ¿Es una aspiración? ¿Es un sueño? ¿Es una posibilidad? ¿Es una advertencia? Sí, Julio. pues un poco de todo eso, justamente. Y el libro se enfoca en cómo para hacer posible una realidad distinta en México, una realidad de más equidad, de más seguridad, de más desarrollo económico, de un Estado más eficaz, se requiere un elemento que hoy no está en el diseño institucional de nuestra democracia, que es un espacio de participación ciudadana institucional. Está muy bien que salgamos a las calles, está muy bien que la ciudadanía participe, que se manifieste, pero nuestra democracia tiene que seguir evolucionando y no puede ser solamente una democracia plebiscitaria. De hecho, lo que propongo en el libro es que el Instituto Nacional Electoral Sí. deje de ser solo electoral y se enfoque también a generar, a crear, a desarrollar y a coordinar estos espacios de participación ciudadana que llamo democracia abierta. Julio, ¿cuál debe ser el papel de la sociedad para lograr todo esto? Cuando estamos viendo que pues, prácticamente en todos los casos los partidos políticos están atendiendo a sus propios intereses, es decir, a la colocación de sus cuadros en materia de representatividad o en materia directiva de los gobiernos. El punto es, ese es precisamente lo más importante. O sea, nuestra democracia y las instituciones donde se gestiona no pueden ser monopolio de los partidos. Tenemos una partidocracia y está muy bien que se requiera un partido para acceder al poder, ya sea legislativo o al ejecutivo a nivel municipal, estatal, federal, pero se requiere de un ámbito más amplio para que los ciudadanos comunes y corrientes puedan participar en el debate del rumbo del país, en el diseño de soluciones y algo muy importante que señalo en el libro. Yo estoy convencido que la sociedad mexicana no vive con la polarización que viven nuestras élites. Las élites en México hoy, como hace mucho o tal vez nunca antes, viven en una polarización, cancelándose unas a otras, sin la menor posibilidad de diálogo, de escucharse, de tomarse en cuenta. Y la ciudadanía sí que tendría esta vocación y este espíritu para poder darle un ejemplo a los partidos políticos y a sus dirigentes de que el diálogo entre ciudadanos debería ser el camino a seguir para poder buscar alternativas nuevas, distintas, que puedan ser el rumbo que el país requiere para lograr lo que ya te decía, un Estado, un país más seguro, más equitativo, con un crecimiento incluyente, Sí. más dinámico. Tú hablas en este tu libro de 5 retos para hacer posible otro México. ¿Cuáles dirías? ¿Por qué no los describes Claro que brevemente? sí. ¿Cuáles serían estos retos a vencer, estos desafíos? El primero es la voluntad política de los partidos políticos para crear un espacio en el diseño institucional del país Sí. ciudadano. Ese sería el primero. El segundo lo llamo la arrogancia de las élites, porque en un ejercicio de participación ciudadana,
donde la participación se daría de manera aleatoria. Habría un plomero, una cajera de un banco, un carpintero, un ejecutivo medio de alguna empresa grande, una empleada doméstica, en fin, los mexicanos. Y para las élites sería un reto aceptar que ciudadanos comunes y corrientes tienen el conocimiento suficiente del país y son capaces de definir directrices para encontrar nuevas soluciones en México. Ese es el segundo, lo llamo la... Sí. El tercero tiene que ver con la capacidad y los recursos económicos que tendríamos que dedicarle como país a poder llevar a cabo esta deliberación. El cuarto, que es un poco filosófico, pero es muy importante, tiene que ver con los tres anteriores, es que reconozcamos que el diálogo es un bien público. La construcción de consenso participe es un bien público y tendríamos que apostar a construirlo e invertir en él. Y el quinto es que quienes estén mandatados para llevar a cabo estos ejercicios de democracia abierta lo hagan de manera impecable, que en su ejecución haya el profesionalismo, la transparencia, la independencia, para que se puedan llevar a cabo de manera profesional, con el equipo de facilitadores preparado que se requiere para que justamente estos espacios den los frutos que podrían dar para nuestra democracia y nuestro sistema económico. Julio, ¿qué papel jugará la elección del 2024 en este México posible? Pues yo creo que justamente otra de las cosas que señalo en el libro es que tenemos que quitarnos la fantasía y el fetiche de que una sola persona es capaz de cambiar este país. México no requiere de un personaje, un presidente, lo que requiere es de ciudadanos tratándonos como iguales, sin privilegios, con la capacidad de incidir en el rumbo del país y poder ser parte del diseño de las políticas públicas y las decisiones que se toman para cambiar el destino de México. La elección del 24 va a ser un proceso electoral importantísimo, es clave que haya una amplia participación, que sea un ejercicio equitativo, legítimo, conforme a derecho, seguro, pero lo que yo estoy diciendo es que justamente las elecciones no son un ejercicio de diálogo, son un ejercicio de descalificación. Un anuncio de TikTok o un videíto de YouTube no son un ejercicio para escucharnos unos a otros. Las redes sociales, los algoritmos, la inteligencia artificial exacerba la polarización y tenemos que encontrar mecanismos de diálogo, de participación, de encontrar espacios para estrechar lazos entre ciudadanos. Pero tú dices cambiar el rumbo del país. ¿Por qué cambiarlo? Porque Porque no estás contento con lo que viene, con las perspectivas inmediatas. ¿Por qué cambiar el rumbo? ¿Por qué cambiar el destino? porque no creo que los partidos políticos deban sustentar el monopolio sobre la discusión de qué país queremos y cómo lograrlo. Y considero fundamental que la ciudadanía tenga un espacio institucional para participar en esa conversación. La democracia ha venido evolucionando desde que nació. Cuando Sí. nació podrían votar solo hombres blancos mayores de 30 años con propiedades. Era un sueño, como decías tú, o pensar que podían votar los negros, que podían votar las mujeres, que podían votar Sí. ciudadanos mayores de 18 años. Todas esas conquistas han costado mucho trabajo para empujar la democracia hacia adelante, para tener derechos que antes no teníamos. Y en ese mismo sentido, la democracia tiene que seguir evolucionando para que los ciudadanos contemos con un espacio de participación más Ya. allá del papel de los partidos políticos. Finalmente,
Julio, ¿qué esperas que encuentren tus lectores en este tu libro, Un País Posible? Yo espero que encuentren un relato breve, no es académico, sobre por qué llegamos aquí en términos de la democracia, por qué llegamos aquí en términos del agotamiento del capitalismo y propuestas claras en ambos sentidos de cómo construir una economía más incluyente, un capitalismo más humano, pero con un Estado más eficaz. Y la importancia, como ya te he dicho, de que en ese nuevo diseño institucional, en un contrato social que evolucione también, la ciudadanía tenga un espacio para participar de manera activa y directa en la construcción de nuestro país. Julio Madrazo, consultor en políticas públicas y comunicación, autor de Un País Posible. Gracias por esta conversación. Julio, ha sido muy aleccionador escucharte. Gracias a ti, Ricardo. Te mando un fuerte abrazo y gracias por el magnífico trabajo periodístico al que nos tienes acostumbrados durante ya tantos años. Gracias, Julio, gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.